¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto que vivimos? ¿Por qué hay personas que, a pesar de haberlo perdido todo, siguen adelante, mientras que otras se hunden en el vacío? Hoy te voy a hablar de un hombre que vivió el infierno en la tierra y que encontró allí mismo su propósito. Un hombre que perdió a toda su familia, pero que nunca perdió el sentido de la vida. Su nombre es Viktor Frankl, y lo que vas a descubrir hoy puede ayudarte a darle un giro radical a tu forma de ver la vida. Vamos allá. Viktor Emil Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco judío que fue deportado a varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Perdió a sus padres, a su esposa embarazada, a su hermano, lo perdió absolutamente todo. Y aún así salió de allí con una convicción inquebrantable. El ser humano puede soportar cualquier sufrimiento, siempre que tenga un porqué, siempre que encuentre un sentido que le ayude a sostener ese dolor. En los campos de concentración, Frankl no solo sobrevivió, sino que observó y analizó a los demás prisioneros. Quería comprender qué hacía que unos resistieran más que otros a pesar de estar todos sometidos a las mismas condiciones inhumanas. No era cuestión de físico, era cuestión de sentido. Las personas que encontraban una razón para continuar viviendo, ya sea un hijo que esperaban volver a ver, un libro que querían terminar de leer o una causa por la que luchar, tenían más fuerza interior y por tanto más probabilidades de sobrevivir. Mientras que aquellos que no podían ver un propósito en su vida se rendían y terminaban muriendo. Con esa idea, Frankl creó la logoterapia, una psicoterapia basada en la búsqueda de sentido. A diferencia del psicoanálisis de Freud, que se centra en el pasado y el placer, la logoterapia se enfoca en el futuro y en encontrar un significado en la vida. Algunos principios clave de esta famosa corriente psicológica son, por un lado, la voluntad de sentido. La principal motivación del ser humano no es el placer ni el poder, sino encontrar un sentido a su existencia. Por otro lado, tendríamos la libertad de actitud. Aunque no podamos controlar lo que nos pasa, siempre podremos controlar nuestra actitud ante lo que nos pasa. Y el tercer principio es que el sentido es único y personal. No existe un sentido universal. Cada uno de nosotros debemos descubrir cuál es el nuestro, a través de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestras decisiones. Según Frankl, el sentido no es algo que se encuentre fuera de ti. No está en el dinero, ni en el éxito, ni en la fama. El sentido es algo que se construye desde dentro y se expresa en tres grandes caminos. A través del amor, hacia otra persona, hacia la humanidad o hacia una causa. El amor, entendido como un vínculo profundo y auténtico con alguien o algo, es una de las mayores fuentes de sentido. Viktor decía que incluso el recuerdo del amor puede sostenerte en mitad de la oscuridad. En Auschwitz, Frankl cuidó de un compañero que había perdido toda esperanza. Y este le preguntó, ¿por qué no te suicidas? El hombre le respondió que tenía un hijo que lo esperaba. Ese simple recuerdo, el amor de su hijo, el amor por su hijo, renovó sus fuerzas y acabó salvándole la vida. El segundo camino por el que se expresa el sentido es a través de la creación, de tu trabajo, de tu propósito, de tus proyectos, de tu legado. Crear algo, ya sea un libro, una canción, una empresa, una mejora social, nos conecta con el mundo y nos da propósito. Y el tercer camino sería a través del sufrimiento. Cuando ya no queda nada externo, todavía podemos dar sentido al dolor, eligiendo cómo lo enfrentamos. Frankl vivió esto en carne propia. Si hay un sentido en la vida, también debe haber un sentido en el sufrimiento. Viktor plasmó todas estas ideas en un poderoso y reconocido libro, El hombre en busca de sentido, el cual se publicó en 1946. Este libro no es solo un testimonio, es una guía práctica para la vida. Más de 16 millones de personas lo han leído y todas coinciden en algo: te transforma por dentro. Ya que Frankl no hablaba desde la teoría, hablaba desde el barro, desde la desesperación, desde el corazón. Aquí te dejo 3 claves que este psiquiatra austriaco
expone en su maravillosa obra. Vamos allá. Primera clave, elige algo más grande que tú. No se trata solo de ti. El sentido se expande, se multiplica cuando vives para alguien o algo más. Una comunidad, una causa, una persona a quien amas. Segunda clave, crea algo que deje huella. No hace falta escribir un bestseller que transforme vidas o fundar una ONG. A veces, cocinar para tu familia, escribir una canción o incluso cuidar de una planta ya es crear sentido. Y tercera clave, da sentido al dolor. Esto es lo más difícil, pero también lo más poderoso. Pregúntate estas dos cuestiones a diario. ¿Qué puedo aprender de esto, de esta experiencia? ¿Y a quién puedo ayudar con lo que estoy viviendo? Pero existen 3 ejercicios mucho más prácticos, mucho más concretos, que si los aplicamos, pueden empezar a transformar nuestra vida desde hoy, desde ya. Primer ejercicio, el inventario de sentido. Hazte estas 4 preguntas y escríbelas en una libreta. ¿Qué personas son las más importantes para mí? ¿Qué actividad me hace perder la noción del tiempo? ¿Qué heridas me han hecho más fuerte? ¿Y qué haría si supiera que me queda 1 año de vida? Respóndelas con total sinceridad y busca patrones. Ahí está tu brújula. Segundo ejercicio, la pregunta radical. Imagina esto. Estás en una habitación, solo, sin música, sin móvil, sin distracciones. Y una voz te pregunta, ¿por qué merece la pena seguir viviendo? Tómate tu tiempo para responder. Tu respuesta no tiene que ser perfecta, solo sincera. Escríbela, guárdala y léela a diario. Y tercer y último ejercicio, la microacción con sentido. Haz una pequeña acción hoy que conecte con algo profundo. Llama a alguien a quien ames. Termina eso que llevas tiempo postergando. Ayuda a alguien sin pedirle nada a cambio. El sentido no es una meta, es un camino diario. Pero ¿cómo afecta tener un propósito vital en la salud física y mental de una persona? En la longevidad de una persona. En 2021, el National Institutes of Health realizó un estudio donde se midió el sentido de vida, el estado físico y mental y la tasa de mortalidad de 6.985 personas, todas ellas mayores de 50 años. Lo que encontraron estos investigadores es que las personas con un alto propósito vital tenían menor riesgo de muerte prematura, un sistema inmune más fuerte, menos ansiedad y depresión, mejor salud cardiovascular y menor probabilidad de desarrollar Alzheimer. Tener un propósito alarga la vida y mejora su calidad. Incluso cuando ese propósito no está claramente definido, la sensación de que tu vida tiene un significado protege tu salud física y mental. El sentido de tu vida no te lo da nadie, no está en una receta universal, está en tu forma de crear, de amar, de resistir. Y si estás pasando por un momento difícil, recuerda esto. Tú eliges qué haces con tu dolor. Puedes dejar que te rompa o puedes dejar que te transforme. Y todo esto no lo digo yo, lo dice Viktor Frankl, un prestigioso psiquiatra austriaco que tras muchos años de sufrimiento y angustia encontró una manera de dar sentido a su vida. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y déjame en comentarios qué es lo que le da sentido a tu vida. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.